buenas tardes a todas y a todos. Quisiera darles la bienvenida al conversatorio sobre la película Abrir Monte, realizada por María Rojas Arias en el 2021, que estará en exhibición en la plataforma DA Films. Entonces, antes de pasar al conversatorio con María, quisiera agradecerle, así como a Dia Films, por la invitación para participar en este conversatorio y quisiera también decir unas breves palabras sobre la película que tiene por tema la revuelta de los bolcheviques del Líbano Tolima, que ocurrió en julio del 1929 en un pueblo de Colombia, bajo el telón de fondo de la historia de opresión y resistencia en Latinoamérica y en Colombia en particular. Es una película que interroga las fronteras y la dimensión ideológica de esas fronteras entre el cine dicho político y el cine experimental, um, enseñando que la dimensión de una película es inseparable de los procesos de experimentación formal y también, en este caso, de descolonización de la mirada y de las representaciones. Entonces, Abrir Monte es una película que tiene una dimensión epistémica muy importante en la medida en que reflexiona y repiensa la historia contemporánea de Colombia a partir de un paradigma o de un modelo de emancipación. Desde el punto de vista formal, es una película que presenta palimpsestos figurales que trabajan sobre un principio de imbricación entre la historia política y la historia familiar, desvelando un episódio de resistência revolucionária, pero que também se acerca a toda uma história de violência e de terrorismo de Estado em Colômbia. Ao mesmo tempo, a película traça uma ecologia cínica fundada em um princípio de desjerarquização entre as perspectivas humanas, animais, vegetales, minerales e maquínicas. Es una película que articula diferentes sistemas de representación, por un lado la apropiación de archivos fotográficos y sonoros, pero también la producción de imágenes de sustitución o de reemplazamiento, para utilizar la expresión de Serge Danet, y el testimonio. Abrir Monte ejemplifica de esta manera la posibilidad de una reconstitución sensible de la experiencia fenomenológica de la historia. En otras palabras, a través de procedimientos formales como, entre otros, los movimientos de cámara, que figuran de manera autorreflexiva los procesos de construcción y organización de la mirada, al mismo tiempo que delimitan una posición enunciativa y contextual, la positivización de la película, entre otros procedimientos. Entonces, a través de estos procedimientos, Abrir Monte hace sensibles las posiciones perceptivas y las condiciones cognitivas de aquellas personas que vivieron los acontecimientos revolucionarios del 1929, la brutal represión que se siguió y los procesos de construcción y de fijación de la memoria en los cuales la propia película se inscribe. Entonces, para terminar esta breve introducción, definiría Abrir Monte como una película ejemplar de una estética situada y de una antología en el sentido derridiano performativa. Es una película que examina a partir de un espacio-tiempo situado, temporalidades en disunción, presentes y pasadas, y que a partir de esas temporalidades proyecta el acontecimiento en devenir, en revenir y en sobrevenir. Entonces quisiera hacer la primera pregunta a María y quisiera preguntarte sobre la manera como trabajaste en la película, la relación entre historia, memoria y archivo. Hola Raquel y hola a Hola. todas las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver en el futuro. Estoy muy contenta de que la película está en este momento en Da Films y va a estar por un tiempo también aquí en esta plataforma presentándose. Es una linda oportunidad para compartir este trabajo con otros espectadores que no han podido asistir a la película y me siento muy contenta por eso. El trabajo de archivo de Abrir Monte es muy particular porque, bueno, esta historia es una historia que sucedió en el Líbano Tolima, que es un pueblo ubicado al suroccidente de Colombia. Es un pueblo que es muy conocido por diferentes manifestaciones guerrilleras o revolucionarias, digamos, en la historia de Colombia.
siempre es denominado como un pueblo de un territorio rojo. Y bueno, cuando yo comencé a investigar sobre los bolcheviques del Líbano, Tolima, que en un momento fue declarada, digamos, como la primer guerrilla de Latinoamérica, a mí me sorprendió mucho porque yo nunca había escuchado sobre esta historia y incluso nunca había escuchado sobre esta historia cuando mi familia también era de este territorio. Entonces, digamos que había como una sorpresa de pensar que la historia del conflicto colombiano y la historia de las guerrillas no empezaban en los 50, como siempre había sido un poco relatado en la universidad o en algunos contextos académicos. Y lo que empecé a hacer, pues, además de preguntar a mi familia, pues, intentar encontrar documentos o intentar encontrar, sí, archivos materiales que dieran cuenta tal vez de este momento histórico en este lugar. Y lo primero que me encuentro es un vacío de esos archivos y de esos documentos, como que en la hemeroteca o en algunos registros en el patrimonio fílmico de Colombia, donde está guardada la memoria audiovisual. Digamos que no existen imágenes que den cuenta de ese momento, y a mí eso me sorprendió mucho. Entonces lo que empecé a hacer, como a dibujar con este proyecto, fue pensar en la idea de inscribir con esta película como ese momento histórico otra vez, como que era la única vía que yo sentía para poder volver a traer como esa historia dentro del registro oficial de la historia de Colombia. Y digamos que después lo que me doy cuenta también es que pues sí hubo unas prácticas que son muy comunes y que seguramente no solamente pasaron con este evento, sino que sí suceden con muchos otros y especialmente con eventos que son de cambio o sí, de revolución. Y es que hay un método sistemático para que esas memorias o esos episodios estén borrados, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que sí hubo como un uso de distintas prácticas performáticas, prácticas de pensar en dónde era que yo iba a encontrar las historias que podían contar lo que había sido ese 19 de julio de 1929 en el Líbano, Tolima, que es descrito como el día de una revolución que dura solo un día en Colombia. Eh, y bueno, yo usé esa figura poética para trabajar también esta película. Gracias, María. Uno de los aspectos de la película que me parece más potente desde un punto de vista político, pero también estético e incluso epistémico, es esta idea de producir imágenes de sustitución de un acontecimiento desde del cual quedan muy pocos trazos. Y te quisiera preguntar cómo trabajaste esa idea, la producción de una figuración de algo que es del dominio del infigurable, además, evidentemente, de los trazos que dejó en la memoria individual y colectiva. Sí, hubo un momento particular y es cuando yo me doy cuenta también que en el Líbano Tolima hubo un movimiento cinematográfico muy importante para Colombia. Y bueno, nuevamente esta historia de la borradura se repite, y es que allí se filmó la primera película de ficción colombiana de la que existe solamente un fotograma, y digamos, de eso se elaboró como toda una teoría a partir de lo que pudo haber sido el cine en Colombia si esa película no se hubiese quemado. Pero a mí lo que me impresionaba era que si este pueblo había sido también importante para el cine colombiano, ¿por qué, digamos, no hubo ningún registro, incluso en el cine o en otras manifestaciones materiales, sobre este acontecimiento? Entonces, es una de las decisiones también por las que trabajé en este formato y por las que trabajé como la fotografía, digamos, de la película es trabajada de esta manera, un poco siguiendo tal vez esta idea estética de lo que puede haber sido una película sobre los bolcheviques de este momento. Claramente lo que pasaba es que
yo no tenía un archivo fílmico sobre que haya sido filmado en 1929, sino que lo que tenía era el lugar donde posiblemente sucedieron estos eventos y las personas que además habían recibido esas historias a partir de relatos orales, que incluso, aunque como que haya sido tratado un pacto de silencio, porque digamos no es una historia tan, en el momento en el que yo comencé a hacer el proyecto, no era una historia tan fácil de contarse, porque, porque es una historia que siguió repitiéndose en loop, ¿no? Como que este episodio de los bolcheviques del Líbano como que hizo que se generaran otros movimientos guerrilleros también, o como que hubo, eh, eh, yo digo que es un loop casi en tres vueltas que incluso llega hasta mí, como que este movimiento de guerrilla en Colombia, este movimiento de lucha social que casi que no había sido, que no se había terminado de resolver, ¿no? Y que lo hablamos en un momento nosotras, lo hablé contigo, que habíamos sentido que este año en Colombia tal vez como que era el momento en que con los casos que se están dando, que sentíamos que por fin algo estaba pasando, ¿no? Después de todas estas idas y vueltas en loop de peticiones sociales y de manifestaciones sociales, sentíamos que este año ya se estaba dando. Bueno, y volviendo al tema del trabajo con el material, pues lo que yo hice entonces fue decidir trabajar con este formato, 16 milímetros, con una cámara Bolex, porque digamos que también es una cámara que me facilitaba acercarme tal vez a las personas que podían contarme algo sobre los bolcheviques del Líbano y que no se sintiera como un trabajo de reportería sino que pudiéramos como tener una relación diferente con las personas que podían darme un testimonio sobre este evento. Y además usar el espacio como un lugar para reperformar tal vez y eso, como hacer una teatralización otra vez un poco de lo que pudo haber sido ese momento de los bolcheviques y fuimos a algunos lugares que, digamos, las personas cuentan o relatan que es donde empezó la revolución ese día o donde se reunieron. Y esto sirvió mucho como para empezar a crear un camino de imágenes. Y tal vez eso es la peli también, ¿no? Es como un recorrido por esta vereda que es una vereda importante para esta historia. Y sí, al final fue como recoger esas trazas del lugar, de las personas que todavía mantienen como una memoria a partir del oral. Es muy interesante esta coincidencia histórica entre esta, que es la primera revuelta del siglo XX y la primera revuelta que es definida como bolchevique en Colombia y la producción de la primera película colombiana en la misma región. Um, es un dato muy interesante y ese aspecto que estaba subrayando de la perspectiva dinámica sobre el acontecimiento histórico, la manera como este acontecimiento histórico se fue repitiendo en la historia hasta culminar o, bueno, seguirá teniendo sus derivaciones en el momento político que Colombia está viviendo hoy en día, un momento que da mucha esperanza para Latinoamérica y para el mundo en general. Y te quería hacer otra pregunta que es sobre la manera como la película, en algún sentido, reactualiza el acontecimiento histórico de 1929 en el presente, y esto a través la adopción de formas fílmicas sensibles de una manera muy especial y atenta, de filmar a la naturaleza, a sus elementos, y también a través de la relación entre voz off y imagen. Sí, en el trabajo entonces de voz y también de música, que es muy importante, nos empezamos a dar cuenta cuando estábamos montando, porque digamos que la película sí tiene dos líneas que sí se notan mucho, que son trabajadas casi que independientemente, pero que luego se juntan.
Em, y entonces el espacio sonoro y el espacio de la voz se volvió un lugar donde yo podía traer además un lugar de la voz femenina, porque también incluso dentro de estas, recolectando esta historia de las guerrillas, esta historia de las luchas revolucionarias, aparece mucho el espacio del hombre héroe, y casi siempre es los hombres quienes relataban sus participaciones en movimientos guerrilleros o incluso los hijos de los bolcheviques son los hombres hijos quienes como que heredaron la historia y como quienes se volvieron los voceros un poco de contar sobre este hecho. Incluso así no conocieran de primera mano la historia, sino como que fue eh, traspasada por diferentes métodos, porque, bueno, no me voy a enredar, pero entonces la voz es una voz que lo que hicimos fue recolectar como fragmentos de algunos documentos que encontró Gonzalo Sánchez, que es un sociólogo e historiador muy importante para Colombia, que fue el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y él, en un momento del proceso, yo me encontré con un trabajo que él había hecho de recolectar algunas actas y algunos documentos de los bolcheviques del Líbano Tolima, en donde relataban como peticiones que hacían al Estado, pero también como momentos muy simbólicos en esta relación revolucionaria. Uno, por ejemplo, que me impactó mucho y que lo usé como parte del guión de la película, era esta parte en que bautizan a una hija de los bolcheviques en nombre del padre Lenin. Entonces, lo que yo hice fue como construir el guión con los relatos orales, pero también incluyendo como algunas citas textuales de esos documentos y trayendo y como realzando el papel y el lugar femenino que estaba ahí, que a veces solamente era nombrado como la hija de los bolcheviques o las esposas y como que él ni siquiera a veces se ponía su nombre. Entonces, como que una decisión muy puntual de que ese espacio de la voz fuera ocupado entonces por una voz femenina que diera cuenta también del espacio de las mujeres en esas revoluciones. Y bueno, también porque eso era lo que, como lo que me interpelaba a mí también cuando yo estaba haciendo este trabajo, ¿no? Yo que estoy hablando de estos señores también de hace 100 años que hicieron una revolución también que, que no tiene mucho sentido en lo que nuestra generación, por ejemplo, a lo que nuestra generación le está apostando, ¿no? Que somos en Colombia, yo me siento parte de esa generación que estamos apostándole al proceso de paz, por ejemplo, que se firmó con las FARC, que fuimos educados y estudiamos en ese momento muy al detalle y apostamos por ese proceso. Entonces, digamos que el momento de pensar esa lucha que se dio, que era una lucha armada, etcétera, pues no interpela a una generación joven que está apostando como por otros métodos también, ¿no? Es muy interesante la manera como la película trabaja de manera crítica ese proceso de heroicización de la historia revolucionaria, la construcción de narrativas revolucionarias, ya sean historiográficas, ya sean cinematográficas, casi siempre históricamente centrado en los personajes masculinos, con un bujamiento de las figuras femeninas. Y volviendo al proceso de construcción del guión, te quisiera preguntar de qué manera articulaste los diferentes testimonios que venían de la transmisión oral del acontecimiento histórico con esos datos a los cuales tuviste acceso gracias a los trabajos desarrollados por el investigador que referiste y de qué manera también en el guión y en la película misma se refleja esa articulación entre la historia política y colectiva de Colombia y tu historia familiar y personal.
Sí, bueno, como conté al comienzo esta historia, yo llego a esta historia porque mi familia materna es de este espacio, de esta vereda en el Tolima, y fueron, digamos que mis tíos abuelos y mi mamá incluso como las primeras personas a las que yo pude entrevistar para preguntarles. Luego entonces, en un momento me doy cuenta que también mi familia, digamos, había pertenecido a movimientos guerrilleros, no de ese momento, sino posteriores, y que lo que había sucedido era un pacto de silencio, digamos, como un pacto de silencio de no contarnos sobre esto como para protegernos eh, para protegernos a nuestra generación. Muchos de nosotros, digamos, de las personas que eh, tenemos una edad cercana, somos personas que nacimos en la ciudad, pero que nuestras familias, digamos, son como esos espacios rurales, como con historias muy, muy parecidas. Lo que pasó entonces es que yo me di cuenta que podía trabajar con mi mamá, por ejemplo, hace parte de algunas secciones de la voz en off, pero también luego me encuentro que hay algunos testimonios en el archivo que hablan no solamente de este momento, sino de otro momento, pero que también encasan con esta historia a veces que están tan dura y tan difícil de hablar, de percibir de que ha sido la historia de la violencia en Colombia, ¿no? Incluso para una generación que no lo vivimos de primera mano porque nacimos en la ciudad, pero que siempre quedó como esa imagen nebulosa en la cabeza para entender bien qué era lo que había pasado, porque nuestras familias habían ido del territorio. Entonces lo que siento que empezó a suceder era, bueno, yo no puedo, no va a ser posible que yo haga una película que cuente la historia de los bolcheviques o la historia de la violencia, esto es casi imposible. Lo que va a pasar es que esta película junta como las percepciones que yo tengo desde el hoy mirando hacia adelante, porque no es porque lo que pasa es que cuando me empiezo a mirar estos testimonios o a revisar las peticiones, etcétera, de 100 años hacia atrás de los bolcheviques y también las que vinieron posteriormente, es casi como una repetición que todavía se seguía dando con los movimientos que se dieron en el 2020 en Bogotá, que digamos esto llevó a que se diera tal vez el cambio de gobierno tenemos, pues, que ahora tenemos en Colombia. Entonces que casi lo que yo estaba viendo en esos documentos era un anuncio también de lo que venía hacia el futuro. Y, y eso era como lo que yo quería trabajar y lo que quería volver material con esta película, no una nostalgia tal vez de una revolución que duró un día o una revolución que todavía no, o que no se dio, sino que estaba en marcha. Entonces, ese fue un poco como el trabajo sensación, sí, de percibir esos materiales y de traerlos como y usarlos con mi flow, a mi manera, pues. Y otro aspecto muy importante que fue muy, digamos que le dio un poder importante a la película fue la música, que la música la trabajamos con Sara Fernández y también tiene otros fragmentos de Lucrecia Dalt. Las dos son artistas sonoras de Colombia. Y lo que pasó fue que, bueno, digamos que habían otros espacios y otros relatos que no eran difíciles que aparecieran en la película porque son muy fuertes, son imágenes muy violentas o a veces que no podían ser también tratadas por las personas a las que yo estaba entrevistando. Y lo que empezó a suceder entonces es que esas imágenes ocupaban un lugar como de los susurros o de ecos. Y Sara Fernández, digamos que hizo como la banda sonora original de Abrir Monte, eh, hizo una composición que trabaja con su voz como instrumento, utilizando como estas figuras de los ecos. Eh, Susurros, gritos y como aparecen
como parte de la composición. Me parece que la música da una densidad sensible a la película, como si la película convocara y hiciera sensible las presencias del pasado, esa espectralidad de la que habla Derrida. Y te quería preguntar también, además de acordar a aquellos que están escuchando la conversación, que pueden también colocar sus cuestiones, te quería preguntar sobre los movimientos de cámara, que son casi constantes y que parecen de alguna manera formalizar esa idea de la que hablabas antes, de que es una perspectiva subjetiva y una película situada en la historia. Una perspectiva que a la vez rechaza la idea de univocidad, o sea, una perspectiva múltiple sobre el acontecimiento. Sí, la cámara la trabajamos Andrés Jurado y yo. Fue un trabajo de hacer cámara en mano porque era como la manera más, la manera más fácil de trabajar también como en este territorio. Como muchos de los territorios rurales en Colombia son lugares digamos, de muy difícil acceso. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a usar los materiales que tenemos. La peli también está filmada, digamos, eh, unas películas que en un momento nos fueron entregadas y era lo que teníamos y era la mejor oportunidad también de poder usarlas. Em, entonces, hay como dos perspectivas en la relación de planos, que es una retrato de estar muy cerca de las personas y que siento que, digamos, la cámara que puede ser trabajada con material análogo es muy fascinante porque no, digamos que no está relacionado otra vez con el periodismo, etcétera, y las personas como que al final confían muchísimo en sentir cerca el aparato y otros de espacios más generales que son como retratos de lugares que son emblemáticos dentro de este relato oficial. Y luego lo que aparece entonces sí es como una mezcla de los materiales. Yo filmé durante 2 años más o menos, como en diferentes idas y venidas al lugar, y posteriormente pues en el montaje lo que nos dimos cuenta es que habían superposiciones, muchos errores también a veces de los materiales a nivel técnico, pero que de repente eso también podían ser como manifestaciones de otros momentos que, como dije, no podían ser hablados o tal vez las personas no querían aparecer completamente eh, enfrente y claras, sino de repente habían imágenes también borrosas que era lindo, como que sí había como un momento de poder pensar estas figuras como en diferentes personalidades. Sí. Hum, ¿Podrías hablar un poquito más sobre el proceso de producción de la película? Dijiste que duró cerca de 2 años. ¿Cómo lo hiciste? ¿Varios viajes? ¿Qué conexión tenías con los habitantes de este pueblo, aparte, claro, de tus raíces familiares? Sí, bueno, yo empecé primero a realizar la investigación y me di cuenta que necesariamente tenía que ir al lugar nuevamente. Igual había ido muchas veces al Líbano, Tolima, durante toda mi infancia, pero tenía que volver ahora sí con cámara en mano y también como con esta nueva perspectiva y a preguntar como con esta información nueva sobre los bolcheviques y a ver qué resultaba. Entonces, durante 2 años más o menos estuve viajando en diferentes temporadas, eh, como a la vereda Santa Teresa, que es como el lugar, el epicentro de este hecho histórico. Tuve encuentros con personas muy grandes, personas muy mayores que, digamos, que podían dar cuenta de que asistieron a ese momento. Uno de esos relatos aparece en la película, que es el de una señora. Ella era niña en el momento en el que sucedió esta revolución, pero
fue muy curioso porque cuando yo me acerqué a ella a preguntarle sobre los bolcheviques del Líbano, ella como que quedó impactada porque no sabía si yo le estaba hablando de unos bolcheviques que existen ahora como un frente del ELN, que es una guerrilla en Colombia que está activa. Entonces, al final, lo que volvía a pasar era como estas trueques de la historia que son muy chistosos también, porque es como, ok, si tú me preguntas de los bolcheviques de ahora, no te voy a contar nada, pero si me preguntas de los bolcheviques del 29, sí te puedo contar, como que ya hubo un momento de aceptación tal vez, o en que se aplacó ese pacto de silencio, pero también seguía siendo un nombre muy tensionante, ¿no? Entonces era lo que yo todo el tiempo me estaba encontrando cuando preguntaba a las personas sobre este momento. Luego, yo también revelé la película. Yo en este momento estaba investigando mucho con los materiales fílmicos. Yo hice la escuela de artes y no la escuela de cine. Digamos que este proceso también de trabajar con el material y de revelarlo yo misma y de poder explorar también desde la proyección o desde el mismo formato material, como qué posibilidades tenía para poder retratar esta historia, me sirvió muchísimo y tal vez por eso hay unos juegos muy puntuales como el color rojo, que está al comienzo de la película. Uhum. Bueno, luego ya hubo como una pausa, eh, una pausa de poder, como de dificultad de poder entender que era realmente lo que podía hacer Abrir Monte. Yo hice una exploración también en otros formatos. Hicimos con la vulcanizadora una exposición, por ejemplo, antes de que la película estuviese terminada, donde invitamos a otros artistas jóvenes en Colombia que, digamos, habían nacido en Bogotá y que también tenían como una relación con sus familias, con esta ruralidad como que deslocaliza a las familias de sus espacios, de sus territorios, claramente por hechos de violencia, digamos, que teníamos en común todos quienes estábamos en este laboratorio que hicimos la vulcanizadora a partir de la película Abrir Monte. Y este espacio expositivo me sirvió mucho para poder como pensar el montaje. Usamos como el espacio de la galería para pensar unas escenas o poder tratar algunos temas que son difíciles de pensar desde este lado. Y en Colombia, por ejemplo, como la noción de revolución, como que la idea de revolución es una imagen muy europea y a veces pensar revolución en Colombia, y cuando yo hablaba del proyecto, digamos, en Europa era muy difícil porque es imposible, allá nunca hubo una revolución, pero era una imagen que aparecía muy insistentemente en la historia de los bolcheviques, entonces fue trabajada como en conjunto con estos otros artistas. Luego hicimos también un libro, digamos que todas estas materialidades y formatos diferentes me ayudaron mucho y se volvieron como un espacio para explorar, sí, conceptos o imágenes que como que me sentía que no comprendía bien o no sabía bien cómo tratar. Y luego, bueno, la película fue como la película y ahora el vinilo, que voy a aprovechar acá y lo voy Sim, puedes ensiná-lo. que es el vinilo Surcos y Cimas que hicimos con Sara Fernández y con Andrés. Eh, digamos que ya este es como el cierre de este proyecto grande, Abrir Monte. Y el vinilo es como una composición de 10 minutos por cada lado de materiales de la película, pero también materiales de la música que no quedaron adentro. Y bueno, en conjunto lo que hicimos fue como pensar como surcos y cimas, eh, citando Abrir Monte y citando como algunos fragmentos de la película. Te quisiera hacer una última pregunta. Me parece que en Colombia están viviendo un momento, aparte
digamos, como ya referí, muy esperançador desde o ponto de vista político, pero também um momento, talvez devido precisamente ao momento político, também um momento de grande vitalidade cultural e artística. E te quisiera pedir que hablaras un poco de este proyecto que tienes con Andrés Jurado de la vulcanizadora. Sí, la vulcanizadora, bueno, es nuestro taller de carros. La vulcanizadora en el Caribe, en México, es el lugar se le dice así, el lugar donde se arreglan carros. Esa imagen nosotros la usamos para pensar nuestro proyecto, que es un espacio de creación, de producción. A veces decimos que a veces es nombrado como colectivo, pero nos gusta más como este lugar que encuentra la colectividad, donde trabajamos no solamente proyectos de nosotros, sino también colaboramos con otros colegas en una idea de hacer, de poder liberar los medios de producción, de poder compartir también formas de hacer y despinchar proyectos, digamos, siguiendo en esta imagen del taller. Llevamos ya formalmente trabajando 5 años, ¿sí? Abrir Monte, digamos que es el proyecto oficial que inaugura como esta parte de la vulcanizadora que se dedica a trabajar el cine como un espacio de investigación y un espacio para poder confrontar problemas e historias que, digamos, no han sido tratadas como a fondo en el arte, incluso en Colombia, yo creo. Entonces sí, nos dedicamos a eso, la vulcanizadora.com, ahí también nos pueden encontrar. Y estamos haciendo proyectos muy grandes ahora, trabajando no solamente en cine, sino también en un cruce con el arte contemporáneo y el teatro, también el performance. Entonces sí, mezclamos como diferentes formatos y técnicas para trabajar proyectos que son densos, que tienen un cuerpo grande de investigación, pero que nos hacen muy felices. Muchísimas gracias, María, por este conversatorio tan interesante y también por compartir con el público de A Films tu concepción de la película y ideas tan productivas y tan profundas sobre la relación del cine con la historia y la política. Bueno, me despido de todos y de Muchas todas gracias. y les agradezco. Muchas gracias a todos por estar acá también. Gracias a ti. Gracias. Nos